Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén viendo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a tener hoy un live sobre respiración. Qué importante la respiración, ¿no? Como práctica cotidiana, directa. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Hola Sol. Hola Grace. Vamos a invitar una practicante de meditación, de respiración desde Italia, que nos va a compartir un poco sobre las prácticas. ¿Cómo están todos? Me dicen si se ve y se escucha bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, acá estamos desde varios lugares, desde Argentina, Chile, España, Italia. Vamos a compartir hoy varias cuestiones que tienen que ver con la respiración, con el pranayama, también con el dharma, con estos lenguajes así primordiales que son útiles también para la práctica, más allá del contexto donde uno esté, el contexto cultural donde estés, o si estás en la ciudad o en el campo, bueno, no importa. Hay prácticas que son universales, que se pueden aplicar en cualquier lugar. No hace falta que tengas ningún sistema de creencias específico, no hace falta que seas religioso o no, no importa. Las prácticas siempre son neutras. Y el propósito es que nosotros podamos tener mejores experiencias. A ver si la veo a Gise por acá. Vamos a invitar a Gise desde Cerdeña. Un segundito. Desconectaste ahí. Ahí la veo a Gise, que se sumó. A ver, la voy a invitar. Buenas.
Hola. Buenas, ¿Cómo estás, buenas. Gise? ¿Cómo Muy andás? bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Vos? Muy bien. La verdad que muy, pero muy bien. Qué bueno. Bueno, gracias por aceptar la invitación a este encuentro, a compartir. No, gracias, gracias a vos por pensar en mí, por generar bueno este espacio. A mí, qué sé yo, me gusta mucho compartir desde un lugar así porque creo que es contenido que enriquece, que hace crecer y bueno, creo que es una forma simple también de compartirnos, ¿no? Bueno, buenísimo. Avísame si se ve y se escucha bien, porque a veces acá el wifi anda más o menos Sí, así. Cualquier cosa, sí, acá cambio acá. también. Dale. No, Eh, se co- escucha bien. Buenísimo. Bueno, mira, para los que nos ven por primera vez, yo brevemente me presento, yo soy Martín, soy artista, soy practicante de meditación, estoy en las sierras de Córdoba, en Argentina. Y vos, Gise, contanos un poquito. Bueno, mi nombre, bueno, soy Gise, no voy a expandirme tanto en todo lo que, en definirme, pero sí puedo decir que soy una apasionada del autoconocimiento. Eh, Siempre, toda mi vida recuerdo estar preguntándome, cuestionándome por qué hago lo que hago, por qué la vida es así, por qué suceden las cosas. Entonces, eso fue como mi gran puerta a la pregunta siempre. Mm, Eso me llevó a, bueno, a formarme, a hacer mucha terapia, a viajar a India, a hacer mucha indagación en mi mundo interno y bueno, por eso lo comparto. Y principalmente creo que soy una apasionada también de lo simple, por eso lo que comparto tiene que ver con justamente con técnicas, herramientas simples que nos ayudan un montón y que podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. Creo que principalmente la respiración, por lo menos yo todo lo comparto desde mi propia experiencia y bueno, creo que nos pasamos como mucho tiempo buscando afuera cosas, ¿no? O respuestas. Y creo que sentarte en tu casa, donde estés, simplemente respirando, puedes entender y generar un montón de cosas muy lindas adentro, internamente. Entonces, esa es la idea. Yo creo que lo simple sana, lo simple conecta, lo simple es mucho más liviano, ¿sí? Muchas veces buscando afuera nos enrollamos, ¿no? Nos complicamos la vida o queremos como por ahí mantener estructuras o rigideces que no tienen que ver con nuestro sentido, con nuestro propósito. Bueno, hoy hablamos de eso justamente, del Dharma y la respiración. qué bueno. Sí, totalmente. Bueno, una de las cosas que a mí me motivó a generar ahora como este encuentro es porque vi que compartías prácticas de meditación, tenés como una rutina ahí todos los sábados. Bueno, de hecho, después que Sí, hagamos tengo este mi live, tribu, la tribu respira. claro, ahí va. Bueno, a todos los que vean este live también los invitamos que después en un par de horas también vas a compartir ahí unas respiraciones, unas prácticas. Sí, Si los querés, sábados a las 2 de la tarde, ahora Argentina. buenísimo, buenísimo. Eh, y bueno, vi que estabas abordando esa práctica que es tan simple y está buenísimo porque es esencial. Las cosas simples son como esenciales, ¿viste? Sí, Y está bueno traer ese recordatorio hoy en día porque hay hasta como una sobreinformación con las cosas y eso a mucha exacto. gente la dispersa, la desorienta, de decir, bueno, como por dónde encarar, ¿viste? Las prácticas. Entonces está bueno siempre ir como a lo simple, a lo directo. Eh, incluso, eh, bueno, la importancia que tiene la respiración, se menciona también el pranayama como un sendero en sí mismo, ¿viste? Sí, La palabra yana significa camino, sendero, y prana, bueno, del prana, ¿no? Entonces, dentro de todos la los energía de diferentes vida. senderos, claro, exacto, la fuerza vital. El pranayama, la respiración, abordar la respiración, incluso puede ser un sendero que te puede llevar a la realización como ser, te puede llevar a la plenitud. Pero, ¿vos Totalmente. qué notás que te da, por ejemplo, empezar a practicar respiración? ¿Qué es lo que te empieza a dar ahí al momento, digamos, las primeras cosas?
En realidad, a ver, yo comparto la respiración justamente porque, como te decía, siempre me pasé buscando mucho afuera, ¿sí? Como, viste, hice muchas terapias, estudié un montón de formaciones, siempre buscando afuera, pero hasta que no me senté, que lo experimenté particularmente en India, pero ya lo venía aplicando, pero no de ese modo, pero hasta que no me senté horas solamente a respirar, Mm. eh, no, me di cuenta que no había logrado conectar internamente de otra manera conmigo, ¿sí? Conectar internamente digo con entenderme, ¿sí? Esto es decir, ¿cómo estoy respirando? Uy, tengo la respiración corta, entonces, cuando tenés la respiración corta, ¿qué aparece en tu mente? Tenés pensamientos seguramente que te perturban. En yoga, si tenés una respiración agitada, tenés una mente agitada, por lo tanto tu vida es una vida agitada, no es una vida en calma. Entonces, principalmente con lo que yo conecté fue con eso, con entenderme, cómo está mi cuerpo, cómo me siento, qué lugar estoy ocupando, es el lugar que quiero ocupar. Y la respiración, sentarme a respirar me invita a eso principalmente, a conectar con lo que estoy sintiendo, con cómo me quiero sentir, ¿sí? Y después, principalmente con el propósito, ¿sí? Que tiene que ver con el Dharma. Es decir, eh, ¿para qué respiro? ¿Sí? ¿Para qué hago esto? O sea, ¿tiene que ver conmigo, con mi sentido, con mi propósito? ¿O lo hago, no sé, por cuestión del ego o por, no sé, una cuestión social o por mantener a lo mejor alguna estructura más rígida o porque otros esperan que yo haga? ¿Sí? Eh, la respiración principalmente me generó eso, momento de calma, momento de conexión conmigo, de encontrar mi sentido también, porque me acuerdo que un profesor de yoga me decía, yo siempre esto que te digo, insisto en que me pregunto cosas, y este profesor me decía, ya el universo te dio la vida. ¿Por qué pretendés que el universo te dé una misión de vida? Buscate vos el sentido de tu vida, ¿no? Entonces, eso, mucho, estamos como buscando para qué venimos, qué tengo que hacer, qué sentido. Mm. Pero en realidad cuando te conectás con vos misma, que es a través de la calma, de la pausa, de la quietud, del silencio, de tu respiración, te das cuenta que vos le podés crear tu propio sentido a tu vida. Entonces, ¿cómo querés vivir? ¿Cómo te querés sentir? ¿Con qué gente te querés relacionar? Entonces ahí empezás como un camino que te lleva un montón, no es tan simple tampoco, pero entras en un camino que te hace romper estructuras, formas de mucho aprendizaje, pero que se siente mucho más liviano realmente. Y eso, la respiración es siempre como volver. ¿Viste? Muchas veces estamos como perdidos, ¿no? En los pensamientos. Por lo general los pensamientos no nos ayudan mucho, ¿no? Los que tenemos. Por lo general son como pensamientos catastróficos o que nos preocupan, nos angustian, nos generan emociones por ahí muy densas. Entonces, ahí vuelvo a la respiración siempre. O sea, bajo, cierro los ojos, respiro y observo cómo está mi respiración, me siento, me conecto y ahí como que bajo 1000 niveles, ¿viste? Eh, entonces, eso es un constante la conexión con la respiración, no es solo... Por ahí se cree también, yo busco la forma de comunicarlo simple para que la gente lo pueda aplicar en su vida cotidiana, porque muchas veces se cree que meditar o respirar tiene que ver con, no sé, convertirte en yogi y estar horas sentados con las piernas cruzadas, y no tiene no es por ahí, sino que encontrar tu sentido, tu dharma, tu respiración en calma en tu día cotidiano, o sea, en tu vida cotidiana, en tu día a día se puede implementar, digamos. Se puede ir mejorando poco a poco con cosas simples como eso. Observa cómo está tu respiración durante todo tu día. ¿Sí? Si tenés una respiración agitada, vas a tener una vida agitada. ¿Querés una vida agitada? No, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por cambiar un montón de cosas, dar vuelta a la página? No, no es tan posible. No es decir renuncio a todo y empiezo de cero. No, bueno, empezar con lo más simple, respirar distinto. Yo creo que eso genera un cambio importante y es una forma muy simple de aplicar. Claro, y totalmente. Además, como que la importancia, por ejemplo, nosotros podemos eh, hacer un ayuno y dejar de comer, ponele, un día. Incluso podemos dejar de tomar agua, ¿sí? Un día, 2 días, pero no podemos dejar de respirar, yo creo que más de unos minutos, ¿viste? Entonces eso te va mostrando Sí. la relevancia y nosotros, claro, lo damos por sentado porque el cuerpo ya lo tiene automatizado, pero es importante saber que la respiración es como el hilo conductor de la fuerza vital, de los estados de conciencia también, como esto que vos Ujú. decías. Si estás en una situación que te genera una perturbación, algo, en vez de estar
reaccionando con el afuera, lo primero que puedes hacer es, vamos, pum, bajar, viste, internamente, profundizar la respiración y ahí ya te da otro panorama para encarar las cosas. Incluso, eh, por ejemplo, en meditación, eh, casi siempre se entra a través del estado calmo, ¿viste? A los estados de Sí, conciencia profundizar. Entonces, bueno, para generar un estado calmo, eso siempre va acompañado de el ritmo adecuado de la respiración. sí, sí, sí. Sí, Vos totalmente. Sí. estuviste en India, me estuviste por allá, Sí, y estuve hace un par que de años. ahí conectaste con las prácticas o ya venías de antes. No, 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 ya venía, pero es como que estuve muchos días viviendo como un show, la vida de un yogi, por decirte. Y está buenísimo, pero es insostenible. O Claro, sea, claro. era una rutina que no es posible en nuestra vida cotidiana, o sea, no hay manera. Pero estuvo muy buena la experiencia y principalmente eso que te decía, todas las mañanas, bueno, tenemos como una rutina, a las 5 de la mañana nos levantábamos, hacíamos los rituales de limpieza, Claro, que son muy heavy, algunos también. Y después estábamos 2 horas, literal, o sea, solamente sentados o acostados, según como el yogi no nos guiaba, digamos, ese día, pero solamente respirando. O sea, las primeras veces eran insoportables. O sea, 2 horas, imagínate, o sea, en silencio respirando. Solamente tenías que escuchar tu respiración. claro. Es muy loco. Es muy loco, pero para mí fue, de todas las cosas que experimenté en mi vida, lo que más me generó cambio interno. Más que cambio, Claro. conexión interna. Porque estás ahí sola con vos y tu respiración, entonces empezás a darte cuenta de cómo está tu cuerpo, el lugar que ocupa tu cuerpo, o sea, tus pies, la punta del dedo gordo del pie que nunca registraste en tu vida, pero empezás a registrar lo que sos en realidad. ¿Qué pensamientos tenés? ¿Qué viene a tu cabeza cuando estás sola, solo con vos? Viste que hay como socialmente, no está bien visto el que está solo. Que muchas veces escucho decir, no, pobre, se fue sola. No, pobre, no. Hay como una cuestión social que también pesa en cuanto a eso, a estar sola, pero, y muchas veces la soledad, ese silencio incomoda muchísimo, pero porque creo que hay mucho miedo con lo que te encontrás, ¿sí? Esto de quedarte solo con vos, escucharte, ¿qué te decís? Claro, No somos muy, muy buenos hablándonos a nosotros mismos, ¿no es cierto? O sea, claro. y después realmente entender que lo que pensamos es lo que vamos a construir en nuestra vida. Mm, sí, Entonces, qué nos decimos? Es importante, ¿no? Y bueno, tiene que ver mucho también con la salud mental. Hoy en día está como muy naturalizado también, ¿no? El tema de medicarnos para dormir, medicarnos para bajar la ansiedad, medicarnos para justamente... No puede ser que necesitemos medicarnos para sobrevivir. Es una locura. mm, Entonces me parece que todas estas prácticas de silencio, de quietud, de conexión con el cuerpo, de respirar, de ser consciente de cómo estamos respirando, ayudan un poco a eso, a vivir de forma consciente. Entender que todos nos equivocamos, que todos tenemos oscuridad, que todos tenemos algo para modificar, para crecer, para aprender y que no se termina nunca, ¿sí? Esto del Dharma no es una meta. claro, Eh, es un camino constante, es un proceso. La vida misma es un proceso. Entonces, ¿por qué siempre ponemos, o por lo general, como expectativas o llegar a algo? Sí, lograr algo, pero la vida es un proceso constante. Entonces, todo deberíamos tomarlo como un proceso constante. Si no queremos llegar al final de la vida, me parece, ¿no? Eh, claro. queremos estar viviendo el proceso. Y ayer justo hablaba también con un amigo en relación a el éxito y el fracaso, que el Dharma tiene que ver también un poco con eso, también con el éxito. Mm, Muchas mm, veces se considera que el éxito es como una meta que hay que alcanzar. Sí, alcanzo, no sé, el trabajo perfecto, la casa, y no, o sea, tiene que ver con esa coherencia que lográs interna. Eso que decís, que pensás, que sentís, que tiene que ver con tus valores, esa armonía interna en este presente. Eso es el éxito o el Dharma, ¿no? Vivir con ese propósito, lograr esa armonía. Es difícil mantenerla porque vivimos en un mundo muy caótico. Entonces, vos encontrás tu estado de calma, a lo mejor tu eje, tu sentido, y empezás como a construir tu vida desde ahí, con pensamientos más coherentes también con tu objetivo, con tu propósito.
Y el mundo muchas veces te invita a desbordarte. Entonces ahí es cuando vuelvo a conectar con la respiración, ¿sí? O con el momento presente. Pero bueno, ese es el proceso de la vida, el aprendizaje constante, el ir y volver todo el tiempo, no una meta final. Tal cual. Mirá, entender el El éxito es estar en contexto, paz y feliz, totalmente, Tati. claro, Sí, claro, totalmente. claro, pero ahora, o sea, haciendo lo que estás haciendo ahora, ¿sí? En esta charla, no sé, esto, por eso yo disfruto lo simple. Este mate que tengo para empezar, calentito, o sea, este encuentro, eh, creo que tiene que ver con esa conexión, el sentirte bien con el presente que vos, porque hay que hacerse cargo también, el presente lo generás vos. Somos Claro, responsables del presente que tenemos, entonces, claro, totalmente, claro. El aquí y ahora. Bueno, viste que exacto. el contexto cultural de por sí, el contexto social, más que nada acá en Occidente, lleva mucho a la aceleración, a la gente estar ahí como corriendo, a estar para afuera. Es muy Exacto. occidental eso. Y en un punto está Sí. bueno, es interesante verlo, entenderlo, pero como que justamente el complemento te lo da ese poder ir para adentro, ¿viste? Ujú. Esto que vos decís, por ejemplo, de estarse bien con uno mismo, yo soy bastante ermitaño, lo re disfruto estar, me voy al bosque acá así muchas veces y paso, he tenido un periodo también así, yo vi, eh, que también, claro, lo entendí como una fase de entrenamiento. Estuve un año haciendo yantra, que es como una forma tibetana, digamos, que incluye asanas, incluye movimientos físicos como más dinámicos y mucha respiración. Y la respiración habían como 75 series, yo hice las tres primeras y con eso ya estaba, dije, bueno, ya está, ¿no? Era un montón y me di cuenta cómo te coloca el poder respirar bien. Es tremendo, es tremendo. De hecho, la parte que más me gustaba cuando hacíamos yantra, que por ejemplo hacíamos media hora de jata para calentar el Ujú. cuerpo para después hacer yantra. Porque es como un Claro. sistema, hay muchas formas de hacer ejercicio, de hacer el yoga. Yoga es unión, entonces, el yoga físico es una forma de unirte con tu ser interno a través del físico. Entonces, bueno, hay algunas más suaves, otras más dinámicas, pero yo lo que veía era que la parte de la respiración, el Lung San, el Sadul, era clave porque era como que, sentía que se me abría adentro algo se me abría, se me expandía. Ajá, Y expansión, sí. claro, seguí con eso nomás. La parte física dije, bueno, ya está, porque era como bastante heavy, pero seguí con la parte de respiración porque me di cuenta que era súper liviano mantener eso, que lo podés hacer en cualquier momento, ¿viste? Y con el tiempo también poder salirse del contexto para que te sea realmente útil. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba también que al principio yo me quedaba pegado con las palabras en sánscrito, la cosa rara, porque a veces a uno le gusta, así como los matices, Sí, pero hay un como momento lo en que está místico, bueno, lo... claro, que te puedas despegar de eso y ver las herramientas de forma neutra, por si vos la tenés que aplicar en el contexto donde cada uno esté, ¿no? Y la respiración es súper versátil con eso. Eh, y yo comento esto porque obvio que hay 1000 líneas, hay un montón de líneas que lo abordan de diferentes formas, pero lo importante es poder ver las herramientas y entenderlas de formas como genéricas, ¿no? Para aplicarlas. Y más hoy en Sí, día que... Sí, dale, dale. no, no, termina, termina. No, más hoy en día que hay como, bueno, hay mucha desinformación, a veces ni siquiera es malintencionado, a veces simplemente hay mucha gente que se está educando en las redes. O hay gente que ve un video de YouTube 2 minutos y piensan que ya tienen no sé, como un máster en algo, cuando en realidad, bueno, está bueno tomarse el tiempo, ¿viste? Experimentar ahí un poco.
Y siguen estando todas esas Sí, líneas milenarias, están siempre ahí. Hay que tomarse el tiempo de uno experimentarlo un poco también. sí, creo, bueno, el yoga tiene que ver, o sea, la base del yoga en realidad eh, tiene que ver con generar la flexibilidad, la fuerza, todo lo que el cuerpo necesita para que fluya mejor la energía en la meditación. O sea, Mm. todas las asanas de yoga están construidas solamente para que al final te sientas y puedas meditar. O sea, cuando terminamos de hacer la clase de yoga, eh, el guruji, le decíamos, nos decía, bueno, ahora sí a lo que vinieron, o sea, después de respirar, después de hacer 2 horas de jata, después, bueno, ahora sí a lo que vinieron, y hay que sentarse y meditar, porque en Mm. realidad, eh, bueno, es verdad que está dividido, digamos, las creencias o las formas de abordar, digamos, el yoga de este lado o de Oriente o de Occidente, porque de este lado se toma como mucha cuestión más física o más de movimiento o más de gimnasia, por decirlo de algún modo, y allá no. O sea, las asanas tienen un sentido físico, emocional y energético para lograr tal cosa. Y la finalidad es esa, que tengamos un mejor flujo de energía para que podamos entrar en estado meditativo o en el samadhi, como dicen ellos, el final. Claro, Pero tiene que ver con eso solamente, ¿no? A mí me claro. pasa en esto que dijiste del mundo interno y mundo externo, me pasaba eso, que se siente como de este lado del mundo mucha necesidad ahora de ir hacia adentro, ¿viste? Como que se están incorporando mucho estas prácticas de meditación, de calma, de silencio inclusive. Porque a mí me pasó eso, que cuando me fui a India de aquel lado, como que el mundo externo es muy caótico, o sea, es como que es incoherente también, porque ellos tienen tanto trabajo interno hecho, pero como que se olvidaron del mundo externo, ¿no? Como caos total, o sea, no puede ser. O sea, ¿cómo logran tanta armonía interna, tanta limpieza interna y afuera es tremendo? Y acá de este lado pasa al revés. Es como Mm. que todo el mundo está hacia afuera, pendiente de tener, no sé, la casa, el perro, el auto, no sé, Mm. todo afuera y Mm. muy poco trabajo del mundo interno, o sea, muy vacíos de este lado. Mm. Entonces, no sé, hay como que encontrar ahí el punto medio, porque como te decía, te podés ir al Himalaya o al bosque, donde quieras y hacer vida de yogi, pero no sé si ese es tu sentido. Si es tu sentido, ¿sí? Si es tu dharma, si es tu propósito de vida, pero creo que hay que encontrar como un punto medio, digamos, que podamos vivir sin sobrevivir, de un modo que podamos mantener, digamos, nuestro propósito y nuestro sentido, esa armonía interna, esa calma, y simplemente fluir, sin que sea un sacrificio vivir, ¿sí? No, no puede ser un Mm. sacrificio vivir, tiene que ser un disfrute. Claro, claro, claro. Y como integrar las dos cosas, ¿viste? Bueno, son como los hemisferios también, izquierdo y derecho, lo analítico, lo intuitivo, Claro, eh, sí. oriente y occidente son así, son las dos energías. Incluso, bueno, mira, en el Tantra, que también me gustaría como mencionar una cosa que veo que siempre se menciona el Tantra, se enfoca como a las prácticas sexuales, eso es el Maituna, esa es una de las partes, pero hasta donde yo entiendo, el Tantra tiene que ver con un montón de prácticas y tiene que ver también con escrituras, con textos que en estados superiores de conciencia habían como unas comprensiones, unas canalizaciones, y eso está registrado en textos, que son los textos tántricos, y en medio de los tantras, en los textos, vos a veces, la palabra tantra significa, algunos la traducen como transformación, porque hay comprensiones, los tantras te pueden hablar del universo, de cómo funciona la energía, ¿sí? Hay mil temáticas, pero se puede traducir como transformación o como continuidad también. Y dentro de los textos tántricos hay una parte que le llaman lung, que lung también significa prana o vayu, y que el lung, el aliento, es la parte donde se transmite algunas cosas prácticas. Como por ejemplo cuando te hablan de, no sé, diferentes estados de conciencia, te dicen, bueno, mira, si respirás así o asá, o practicás de esta manera o la otra, tenés tal estado de conciencia. Bueno, el Tantra tiene que ver con eso y es interesante esto que decíamos de la complementariedad de los opuestos. Hay tantras paternos y tantras maternos, o tantras Ajá. masculinos y femeninos, solares y lunares, bueno, siempre está todo así. Y los tantras paternos
o masculinos, cuando vos te fijás la forma, ¿sí? Y, y además, obviamente que todos los seres tienen las dos energías, obviamente, no todos somos Sí. una totalidad. Pero cuando vos ves el aspecto masculino del Tantra, tiene que ver con todo lo que es afuera, todo lo que son Ajá. los rituales, todo lo que es como elaborar una forma de transformación, por ejemplo, y todo lo que son los tantras maternos o tantras de completitud, le llaman, tienen que ver con lo interno. El tantra materno va hacia lo que es lo interno, Hacia adentro. claro. Y todos los tantras están ahí, están en esa forma, según la forma que tengan, te das cuenta si se direcciona hacia adentro, si se considera que la deidad con lo que uno se tiene que conectar está afuera, o si eso está adentro. Adentro. Y esto, claro, eso tiene que ver con la época que se viene ahora. Por eso esto que decíamos de que, bueno, ahora hay como una cosa de un revival de ir para adentro, bueno, porque cuando se menciona que viene ahora con Acuario y todo eso, una época más femenina, se refiere Ajá. también un poco a eso, a volver la mirada, o sea, sigue habiendo una interactuación con el afuera y todo, pero el foco de estar afuera empieza a estar adentro, ¿sí? Porque eso genera también genera toda otra dinámica con la dimensión. Y eso está en los tantras, ¿eh? O sea, a ver, a veces pensamos que estamos descubriendo la pólvora y ya está todo, ¿eh? Ya está todo, es Por eso cuestión de dar, sí, son teorías de 5.000 años. Y claro, 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 tal cual, es como la frase de la película, o sea, lo viejo sirve, o sea. claro, claro, tal cual. Eh, y lo digo esto, bueno, también un poco para que la gente sepa que, bueno, que están esas cosas, ¿no? Que está ahí disponible eso. Porque está bueno, yo lo que entiendo como Dharma también es Ujú. que es parte, no es una religión, eso siempre lo digo, obviamente. No hay que asociar el Dharma con el budismo o el hinduismo o algún ismo específico, esas son como No, formas secundarias que se generan, sino que el Dharma tiene que ver con la transmisión de los seres humanos que han logrado unos buenos niveles de realización. Entonces dicen, bueno, han dejado ellos registros, dicen, bueno, tal cosa funciona, tal cosa no, ¿viste? Yo, por ejemplo, cuando empecé como a abordar el Tantra, yo lo que veía era que de entrada habían como tres cosas básicas para que yo tenía que entender, que era Shila, Samadhi y Prajna. O sea que había algo que tenía que ver con la conducta, de cómo uno se ¿cómo las comporta. palabras? Sheila. Claro, Shila tiene que ver con la conducta. El Ajá. Samadhi tiene que ver con los niveles de concentración que logras en la práctica. Y Prajna con el fruto, porque eso te tiene que ir dando un fruto en esta vida, no Claro. algo Ah, después, claro. Y básicamente vi que eso era como la forma fácil de acordarme, ¿viste? Porque después a medida que vas entrando es infinito, hay muchísimas ¿Vos decís que cosas el para Dharma es hacer, como un propósito más universal o no personal? claro, claro, totalmente, claro. Y puntualmente en la Tierra, incluso cuando bueno, nosotros hemos conversado un par de veces y a veces vemos que hoy en día hay como un contexto más galáctico, ¿no? Que toda la gente quiere así las semillas estelares, todo eso. Bueno, cuando te pones a ver cosas del Dharma, el Dharma es re galáctico. Y es re galáctico, o sea, como por mucho, ¿viste? Cuando vas a estos textos tántricos, olvídate de todas esas teorías de darwinistas de que si el mono, olvídate. En los textos tántricos encontrás descripciones de cómo se ha precipitado el diseño humano, este diseño que tenemos, desde la no forma, cómo se fue cristalizando en el tiempo a lo largo de muchos kalpas, hasta eh, la dimensión, la realidad que vemos ahora, ¿sí? Y se menciona incluso mucho el prana, porque cuando se menciona ese diseño humano,
¿sí? En el Dharma, primero te empieza a hablar que se empiezan a generar los canales. Y te dice, en la época en que el promedio de vida era, no me acuerdo exacto ahora, pero para darte un ejemplo, en la época en que el promedio de vida era 80.000 años, como un deva, porque los devas se menciona que viven mucho más que un humano, los cuerpos estaban constituidos de los canales de luz pura y se alimentaban de luz. O sea, te describe estados anteriores a Claro, la cristalización del humano que conocemos ahora, ¿sí? Pero sigue, está presente meramente siempre, energía. exacto, está presente el prana, porque la respiración conecta con el prana y conecta con los cuerpos energéticos y te conecta con todo ese rango de energías también. Eso para lo que hay gente que por ahí ya con que desde lo práctico hacen una práctica, un cachito de respiración y ya está, y dicen, ah, bueno, esto sirve. Pero para los que necesitan algo Sí, así como, claro, los que necesitan algo galáctico, bueno, que tienen hay cosas muy galácticas, claro, claro, claro. E incluso esos textos tántricos están en la red, son cosas de venta libre, ¿viste? Antiguamente estaba como, algunos estaban prohibidos, ¿sí? Hubo mucha, en los Himalayas hubo ¿cómo buscas momentos, esos textos para...? están en las redes, después si querés lo pongo por acá, mira, acá tengo uno Dale. que, mira, acá tengo uno que se llama El Tantra de la Fuente Suprema, esto es un libro de venta libre, y incluso esto está en internet, lo puedes leer digital. Estos son traducciones de textos que hizo un tibetano con un Ajá. italiano. Ahí entre los dos hicieron ahí una traducción, lo pasaron. Casi siempre los textos tántricos pasan por el inglés primero, por el alemán y después se traducen, ¿viste? Para el español. Sí. Pero cada vez se está viendo más de eso. Entonces está bueno ir a esas fuentes. Muchos de los textos son poesía mística, entonces al principio vos lo lees y no entendés nada, pero la mente ordinaria no entiende. Tu mente más profunda sí lo entiende. Ujú. ¿Viste? Tu subconsciente sí lo entiende. Es la poesía. La poesía es eso, ¿no? Lo mismo con las prácticas. Vos a veces estás meditando y entras en unos estados de conciencia que decís, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué me pasó? Cuando lo querés poner en palabras es muy difícil, ¿viste? Claro. Pero bueno, esa es la gracia de las prácticas, Sí, poder también tener... con la práctica de meditación y de respiración te llegan respuestas. Mm, Em, o información o no sé, otra forma de ver algo. Creo que esa, digamos, para traerlo a lo cotidiano y a lo más posible, eh, son prácticas que te invitan como a eso también, a dejar de buscar afuera respuestas o dejar que cambie algo afuera para empezar a sentirte mejor y eso, es como que es tu refugio. claro, totalmente, totalmente, claro. Incluso, mira, dentro de lo que se menciona como el chamanismo, que también acá actualmente hay una ensalada de cosas cuando uno ve, dicen, el chamanismo. Eh, yo lo que pude entender de eso es que cuando vas a la esencia de eso, ves los elementos, ¿viste? Hay una forma en donde ya no te interesan más los rituales, ¿viste? Yo lo que he visto en general es que cuando más se avanza en los senderos, al principio hay mucha forma y después no hay forma. Y un Ujú. momento, y es algo natural. Incluso los tantras maternos, los tantras paternos, que son como los primeros, digamos, se fijan mucho en la estructura, en la forma, porque lo masculino tiene que ver con la estructura, con la forma, eh, y se fijan mucho en eso. Y por eso son como los que te inician, lo que arranca. Y después los tantras maternos, que le dicen como los que completan, son sin forma. Cuanto más vas avanzando, ves que los tantras maternos como que no hay forma, te dicen todo ya está hecho, todo está completo, ahí están los senderos no duales, como el Advaita, el Dzogchen.
Entonces, eso se consideran dentro de los tantras maternos. Eh, Como que se va, y es natural, se va yendo la forma. Al principio estás muy Te va yendo preocupado la de ver forma, que, sí. claro, se va yendo la forma porque queda como lo esencial, ¿viste? Eh, y yo creo que un poco también eso es un proceso que se va dando en el individuo, naturalmente, y en el colectivo también. Yo creo que se va a ir avanzando en esa dirección, ¿viste? Por eso viene ahora como todo esto más de ir adentro, no estar pendiente de una pose, eso del yogi que se tiene que estar así, ¿viste? Eh, Sí. Como que esa pose forzada, ¿viste? Así de, claro, no hace falta nada de eso, no hace falta vestirse de ninguna manera específica, ni estar diciendo cosas raras. A veces hay ciertas palabras en su idioma original, sí, que pueden dar como un insight, porque no existe traducción. Por ejemplo, yo no he encontrado traducciones para la palabra rigpa en tibetano, que tiene que ver con un estado despierto de la conciencia, o palabras en sánscrito, que son lenguas muy antiguas, entonces claro, había como otra concepción de las cosas, pero como que se está retomando, como que hubo un momento así de caída de la conciencia y que hay de vuelta ahora como un regreso a a esa pureza, a esa amplitud. Sí, 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 yo también lo veo así. Bueno, como te decía, hay como mucha movida en esta, pero yo lo que veo como emergente, ¿no? A nivel social que se sabe muy poco, como vos decís, hay tanta información, hay Mm, tanto, se dice tanto, que la gente un poco se confunde. Lo veo por la gente por ahí que llega a mí, que tiene ganas de generar un cambio, de hacer algo distinto, de sentirse bien con uno mismo, cosa que antes, no sé si existía como esta cuestión, esta incomodidad. Antes se hacía lo que hacía la mayoría y listo, encontrabas la forma como de subsistir así. Hoy me parece que se está empezando a romper eso y a generar más conexión interna, a decir, bueno, a ver, me quiero sentir bien yo, ¿qué hago? ¿Por dónde mm, empiezo? Por eso arranco yo con las herramientas estas de respiración y meditación, o sea, de forma simple, porque vos decís, vos te formaste, bueno, indagaste y te gusta, digamos, pero alguien que agarra este libro por primera vez y quiere sentirse bien, o sea, lo tira, o sea, porque no entiende nada. claro, Entonces, es como de a poco también. Vivimos como en una sociedad muy ansiosa también, como que todo ya ahora, ahora me quiero sentir bien. Entonces, como que no hay esa dedicación ni tiempo y energía de decir me siento, estudio, me formo. La gente quiere sentirse bien ahora, aunque sea un poco mejor. Eh, por eso, volviendo a la respiración y a estas prácticas simples, creo que ayudan desde ese sentido también, de bueno, ahora lo que tengo es esto, mi respiración, ¿qué puedo hacer? Que me parece que es el canal más importante, o sea, el puente más grande de la respiración, con el cuerpo, con la conciencia. Después pasan muchas cosas y a lo mejor se te abre un mundo, ¿sí? Como me pasó a mí, empezás como a indagar, ¿sí? Empezás a formarte, a experimentar otras cosas. Con la respiración, como vos decías, se experimentan estados de conciencia raros, locos, profundos. Eh, por eso, sin complicarnos demasiado, me parece que podemos encontrar la forma de sentirnos un poco mejor en cómo se vive hoy, digo, ¿no? Eh, pero bueno, son como búsquedas, me parece. Y volviendo también a lo que dijiste de lo colectivo, también me parece que hay como una necesidad de volver a conectarse, porque no sé si las redes o la cuestión social también como que nos separó mucho, ¿no? Eh, Me parece, siento que hay como una cuestión de volver como a unirnos, ¿no? Me pasó que hice talleres y se formaban grupos, no sé, con un vínculo tan intenso de distintas partes del mundo, pero sin embargo esa necesidad no sé, de estar en el grupo, de conectar con el otro, de mirarte a los ojos, de decir, a mí también me pasa esto, ¿no? Como esa conexión más real, más humana, más mm, auténtica, que me parece que con el tema de mm, las redes se perdió un montón eso. Entonces me parece que está la necesidad también de volver a lo colectivo, al compartir con otros. claro, sí. Mirá, incluso para verlo desde el contexto cultural actual, eh, el, no sé cómo llamarlo, el sistema, sí, tiene esa cosa de, bueno,
querer tener a la gente como separada o vínculos débiles, ¿no? Sí, 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 Justamente sí, porque nada es casual, sí, totalmente. es una forma más fácil de poder influenciar mejor a las personas, más fácil, ¿sí? Y también yo lo que veo es que se juega mucho con el emocional. Si vos lo ves, por ejemplo, el capitalismo en su mala forma, porque el capitalismo no es ni bueno ni malo, es una forma de ver cómo llevar adelante la producción de la materia, pero el capitalismo, esa que dicen salvaje, esa cosa que no le importa al humano, fíjate que usa mucho el emocional. Entonces vos ves que para venderte algo apelan al emocional, apelan al shock. Incluso las noticias, cuando vos prendés la televisión ves un montón de cosas, los noticieros es un claro ejemplo, que apelan al shock. Capaz que no está pasando nada, pero te están diciendo de entrada, Sí, lo urgente, tremendo, tremendo, urgente, ¿viste? Claro. Y eso, la gente se va acostumbrando a tener el sistema nervioso como ahí, pum, pum, al borde, ¿viste? Por eso es importante estas prácticas de decir, bueno, no, en realidad el estado natural es que estemos tranquilos. Incluso desde ahí podemos tomar las claro, mejores decisiones. Esta jugadita totalmente. que hacen no es que no saben, creo que justamente estimulan mucho eso para que la gente esté más desde lo reactivo. Entonces, que Exacto. te vendan los modos de vida que ellos te quieren vender, que te vendan los relatos que ellos te quieren vender, ¿viste? Y bueno, una vez que uno empieza, lo mismo con los pensamientos. Una vez que empezás a parar la pelota, a decir pausa, esa mente que a veces boicotea, que incluso yo veo que en la red dicen la mente es tu enemigo. No, ¿cómo va a ser tu enemigo la mente? O sea, la mente es luz. Es como que quieras amputar una parte de tu cuerpo. Es como si dijeras, el brazo izquierdo es malo y lo cortás. No, no, no. La mente hay que comprenderla, hay que saber cómo funciona y por qué hay mucha gente que dice no, que no se aguanta en la cabeza. Claro, es que hay una sobreestimulación. Incluso cuando vemos todo el mundo ha estado frente a pantallas, mirando películas, mirando cosas, todo el mundo. Y ahí entró un montón de programación que eso queda adentro. De ahí viene que también que en meditación empezás a observar los pensamientos y no importa si hay un pensamiento que te está diciendo algo grosero, negativo, lo ves ahí y lo dejas ir, ¿viste? Claro, no Están identificarte con el pensamiento. Exacto, esa es la función también de poder empezar a respirar, a bajar, a generar una distancia con los pensamientos que no te lleven puesto, ¿sí? Entonces ahí es donde se empieza a generar todo ese espacio interno. Sí, pasa también que por eso la mayoría se frustra cuando empieza con estas prácticas, porque hay como una creencia de que hay que poner la mente en blanco o que hay que dejar de pensar para entrar en estado meditativo. Entonces te sentás y nunca llegas a ese estado, o sea, imposible que desaparezca, porque la función de la mente es generar pensamiento, o sea, no le puedes decir a tu hígado que deje de, o sea, de funcionar, al estómago, o sea, no, tu mente está para pensar. Entonces, ahí está como el desafío. Por eso, como te contaba al principio, cuando pausás, respirás y te detenés, te empezás a dar cuenta de qué pensamientos estás creando. Eso es lo más importante también, porque creo que como pensamos realmente es la vida que creamos, es como nos sentimos. Entonces, creo que llegar, digamos, al estado de meditación es todo un proceso, es empezar a conectar con vos, empezar a darte cuenta qué estás generando en tu mente, cómo te querés sentir, ¿sí? Que empezar a cambiar esos pensamientos, empezar a cambiar esa energía y sobre todo, como decías vos, no identificarte con lo que estás pensando, es simplemente un pensamiento, no sos vos. Claro, claro, exacto. Eh, sí, la respiración tiene mucho que ver con la mente, incluso la mente se menciona en los elementos como el elemento aire. Y yo, por ejemplo, cuando veía también las prácticas, cuando se abordan de las formas así más neutrales posibles, no hay deidades, no hay nombres raros, no hay nada de eso, están los elementos
como algo con lo que trabajar. Y siempre veía que se menciona primero el elemento espacio, el elemento éter, el akasha, y Ujú, ahí viene al toque el elemento aire, ¿sí? ujú. Y después vienen los otros, el fuego, el agua, la tierra. Y es como esto que es como la respiración, es el conector, no sé cómo decirlo. Sí, es lo que te conecta a todos Tan los simple cuerpos. como estás vivo porque respirás, o sea, es Claro, vida, es claro, prana, o sea, si el dejas de lum, respirar, no tenés nada claro. para contar. Mirá, te muestro una simbólica, la simbología, ¿no? La transmisión simbólica. ¿Viste esto? ¿Viste esto? Las luntas, ¿viste esta bandera, no? Sí, Que representan los sí, 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 elementos. sí, 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 sí. El amarillo la tierra, el verde el aire, el rojo el fuego, el blanco el agua y el azul el éter, o el akasha, la dimensión espacio. Bueno, cuando vos ves la mayoría, hay muchos tipos de luntas, pero cuando vos ves estas, que son las clásicas, que tienen los elementos, vos ves que hay diferentes animales en las esquinas Sí, que representan el aire, el fuego, los diferentes animales, y en el centro el caballo es el lung, el caballo es el prana, ¿sí? ajá, Denotando, fíjate la importancia que tiene eso, ¿no? Denotando lo que representa trabajar con el prana, trabajar con los canales internos, ¿sí? Y que es sutil, pero es power. Lo que pasa que, bueno, dentro de esa cultura que estamos así, del espectáculo, del quilombo, ¿viste? Que en Occidente se considera que el éxito tiene que ver con esa cosa ruidosa, así, ¿no? Eh, claro. Esto es todo lo contrario, esto te dice, no, 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 si de verdad querés como algo así profundo, es lo sutil, es lo interno, lo sutil. Eh, Me parece súper interesante. Igual ya está llegando bastante de eso. Es como que está como cruzando más, ¿viste? Sí, La información, así como en Oriente también es útil que también manejen la materia más como en Occidente también, ¿no? Que haya como más, claro. claro, como un balance de las dos cosas. Ujú. Eh, no sé cuánto tiempo vamos, a ver, Bueno, una, 50 una hora. minutos. Sí, Bueno, si bueno, querés, mira, ¿querés que hagamos querés guiar alguna respiración así breve o invitamos directo a la gente al vivo que haces en un rato? hacemos una Dale, breve dale, dale, para dale, de los una. que están ahí firmes. Dale, 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 muy bien, muy bien. Bueno, para respirar, postura en la que estés, ¿sí? Mm, No hay que exigirse demasiado, hay que estar cómodo, hay que disfrutar. Es, mm. es lo fundamental para mí. Pero es importante siempre tener la espalda recta, ¿sí? Porque es nuestro canal de energía, entonces espalda recta, hombros flojos. Te invito a que cierres los ojos, lleves ahora toda tu atención a la respiración. Tu frente está totalmente relajada, tu entrecejo está tranquilo, tus labios cerrados, tus hombros sentilos lejos, lejos de las orejas. Ojos suavemente cerrados, sin forzar nada, simplemente quédate en la postura, quédate en este momento, en este presente. No hay nada que hacer más que respirar. Sentí tu respiración, registra cómo estás respirando en este momento, si tu respiración es rápida, corta, larga. Nada está bien ni nada está mal, simplemente respirás en este presente. Recordá que en cada inhalación te estás llenando de prana, de energía de vida. Inhalás, exhalás. Y poco a poco vamos a ir haciendo más lenta y más consciente la respiración. Recordá que cómo está tu respiración, está tu mente.
Si respiramos de forma lenta y en calma, nuestra mente va a estar en calma. Con una mente en calma, tomamos mejores decisiones, vivimos más tranquilos y conectamos más fácilmente con el disfrute. Tus brazos están relajados, las palmas de tus manos podés ponerlas hacia arriba. Y vamos a comenzar a hacer un poquito más lenta y más profunda. Vamos a hacer la respiración yógica completa. A mí me gusta decirle la respiración LSD, lenta, suave y diafragmática. Vamos a inhalar profundo y lento. Vas a llevar el aire a la base de tus pulmones, expandiendo suave tu abdomen. Seguís subiendo, abrís tus costillas, llevas el aire al pecho. Rotas un poquito hacia atrás tus hombros, completando tus pulmones de aire. Sentite lleno, completo. Y comenzás a exhalar de la misma manera. Hundís tu abdomen, cerrás tus costillas, bajás tus hombros y te vaciás por completo. Quédate 1 o 2 segundos en ese vacío, disfrutalo. Y prepárate para la nueva inhalación. Volvés a inhalar, llevas el aire al abdomen, abrís tus costillas, expandí tu pecho, te estás llenando de vida. Y comenzás a exhalar lento, suave, bajás tu abdomen, vas cerrando tus costillas, bajas tus hombros. No hay apuro, no hay prisa, no hay nada que hacer. Simplemente respirar en este presente, en este instante. Continúas inhalando el prana, esta energía de vida que llena cada una de tus células. Sentí tus pulmones repletos de vida y exhala lento, 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 sin apuro. Y aflojas tus hombros. Una vez más, inhalás, llevas el aire a la base de tus pulmones, lento, no te apures. Abrís tus costillas, llevas tus hombros suavemente hacia atrás para llenarte de aire. Quédate 1 o 2 segundos sintiendo esa plenitud, tus pulmones llenos, y comenzás a exhalar suave, despacio, lento, 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 lento. Soltás ahora el control de la respiración. Te quedas unos segundos más con los ojos cerrados. Registra ahora cómo es el ritmo de tu respiración. Quizás es más lento. Simplemente sucede y fluye, sin esfuerzo. Inhalás y exhalás. Deja que tu respiración encuentre su propio ritmo. Simplemente respirás en este presente, sé consciente de la energía de vida que ingresa a tu cuerpo en cada inhalación. Haces una inhalación profunda, un poco más consciente, más intensa. Expandí tu pecho, abrite. Y exhala suave por tu boca. Lento, lento, no te apures. Una vez más, inhalas profundo por tu nariz. Exhalas por tu boca, soplando suave. Una última vez, hacelo consciente, presente, lento, sin apuro. Exhala soplando. Registra ahora la sensación de calma que hay en tu mente.
Deja que tu respiración simplemente suceda, sin esfuerzo, y lleva esta sensación de calma, de tranquilidad, de serenidad, de armonía a lo largo de todo tu día. Sabes que siempre, siempre podés volver a tu respiración. Abrís tus ojos, lento, sin apuro. Volvés a conectar con este presente, con este momento. Bueno, gracias. Primero Martín por la invitación, por este espacio. Gracias a la gente que se sumó y que bueno, respiró con nosotros en este presente que compartimos, Prana. Buenísimo. Gracias a vos, Gise. Precioso. Precioso ahí, precioso. Qué lindo, ¿no? Tan fácil. Ah, Con algo bueno. tan simple y a nuestro alcance podemos siempre volver a conectar con este estado de calma. Así que, Muy bueno. bueno, la gente que Muy se quiere bueno. sumar a las 2 está el vivo con Sí, nuestra práctica de respiración consciente. dale. En un par de horitas, 2 de la tarde Argentina, 7 allá Sí. en Italia. Bien, Serían las buenísimo. 7 de la tarde, sí, acá en Italia. Perfecto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Gise. gracias. Gracias a Nos ve- todos. Nos vemos ahora en un rato y dejo Dale, este encuentro grabado para los que lo quieran ver después. dale, sí, sí, Bueno, buenísimo. Dale. muchísimas gracias. Gracias, Queda acá tu inmensas. link para que te busquen y bueno, y a continuar las prácticas. Un Dale, abrazo buenísimo. grande, ¿eh? Gracias, inmensas. Abrazo. Gracias. Gracias. Chau, chau.